Nunca pienses que conoces realmente a alguien hasta que veas lo que hacen cuando creen que nadie está mirando. Lo que descubrí en esa grabación de seguridad destruyó 10 años de mi vida en menos de 3 minutos. Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal y, al final, comenta qué te pareció la historia. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Elena, tengo 32 años, y pensaba que tenía la vida perfecta. Un esposo exitoso, una casa hermosa en las afueras de la ciudad, vacaciones 2 veces al año. Todos mis amigos decían que éramos la pareja ideal. Pero resulta que la perfección es solo una ilusión que dura hasta que alguien enciende las luces y te muestra lo que realmente está pasando en la oscuridad. Esta es la historia de cómo un simple bolso olvidado reveló la mentira más grande de mi vida. Todo comenzó un viernes por la noche. Nada especial, solo otra cena de aniversario. 10 años juntos. Una década entera. Marcos, mi esposo, había reservado mesa en el restaurante Bella Vista, ese lugar italiano elegante en el centro donde fuimos en nuestra primera cita. Yo pensé que era romántico. Pensé que él estaba siendo detallista, recordando esos primeros días cuando todo era nuevo y emocionante. Me puse ese vestido azul marino que a él le gustaba tanto. Me arreglé el cabello. Me puse los aretes de perlas que me regaló en nuestro 5º aniversario. Quería verme perfecta para él. Qué ironía, ¿verdad? Esforzándome tanto para alguien que ya había dejado de verme hace mucho tiempo. Llegamos al restaurante a las 8 en punto. Marcos estaba extraño esa noche. No podía describirlo exactamente, pero había algo diferente en él. Miraba su teléfono más de lo normal. Sonreía de una manera que no reconocía. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que sí, que solo estaba cansado del trabajo. Yo le creí. Siempre le creía. La cena fue normal. Hablamos de cosas sin importancia. El nuevo proyecto en su oficina. Mi hermana que estaba planeando mudarse a otra ciudad. La gotera en el baño que necesitábamos arreglar. Conversaciones de pareja establecida, esas que tienen cuando ya no hay nada nuevo que decirse pero siguen intentando llenar el silencio. Pedimos vino. Comimos pasta. Él pidió el tiramisú de postre. Brindamos por 10 años más. Sus palabras, no las mías. 10 años más de esta mentira, aunque yo no lo sabía todavía. Cuando llegamos a casa alrededor de las 11 de la noche, me di cuenta de que algo faltaba. Mi bolso. Ese bolso negro de cuero que cargo todos los días, con mi billetera, mis llaves del trabajo, mi identificación, todo. Lo había dejado en el restaurante, probablemente colgado en el respaldo de mi silla. Le dije a Marcos que tenía que regresar a buscarlo. Él estaba ya en pijama, listo para dormir. Me ofreció acompañarme, pero se veía tan cansado que le dije que no se preocupara, que yo iba sola. Solo serían 20 minutos. Ir y volver. Qué diferente habría sido todo si hubiera aceptado que me acompañara. O tal vez no. Tal vez la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuánto intentemos esconderla. Conduje de regreso al centro de la ciudad. Las calles estaban casi vacías a esa hora. Las luces de los postes iluminaban el camino. Había algo de niebla en el aire, esa niebla típica de finales de otoño que hace que todo se vea borroso y distante, como si estuvieras viendo el mundo a través de un vidrio empañado. Estacioné frente al restaurante. Las luces todavía estaban encendidas. Podía ver al personal limpiando las mesas, preparando todo para el día siguiente. Entré por la puerta principal. La campana sobre la puerta sonó, ese mismo sonido que había escuchado apenas 2 horas antes cuando llegamos para nuestra cena de aniversario. El mesero que nos había atendido me reconoció de inmediato. Sonrió y me preguntó si había olvidado algo. Le expliqué lo del bolso. Él asintió y me dijo que fuera a la mesa donde habíamos estado sentados, que probablemente seguía allí. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos,
alguien me tomó suavemente del brazo. Me volteé y vi al gerente del restaurante. Se llamaba Daniel. Lo conocía de vista porque Marcos y yo veníamos a este lugar al menos una vez al mes. Siempre era profesional, siempre cordial, pero nunca habíamos tenido una conversación real más allá de saludos y reservaciones. Su expresión era extraña. Parecía nervioso. Incómodo. Como si estuviera debatiendo internamente si decir algo o no. Señora Elena, me dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. ¿Podría acompañarme a mi oficina un momento? Necesito mostrarle algo. Mi primer pensamiento fue que tal vez habían encontrado mi bolso y lo habían guardado en un lugar seguro. Pero algo en su tono de voz me decía que no se trataba solo de eso. Había una urgencia en sus palabras que me puso la piel de gallina. Los seguí a través del restaurante, pasando por la cocina donde los cocineros todavía estaban limpiando las estufas y guardando los ingredientes. Su oficina estaba al fondo, una habitación pequeña con un escritorio, algunas sillas, y una pared llena de monitores que mostraban diferentes ángulos del restaurante. Las cámaras de seguridad. No las había notado antes, pero ahora que las veía, me di cuenta de que estaban por todas partes. En el comedor, en la entrada, en la barra, incluso afuera en el estacionamiento. Daniel cerró la puerta detrás de nosotros. Se frotó las manos nerviosamente. Vi que le temblaban un poco. Señora Elena, comenzó, y luego se detuvo. Tomó aire profundamente. Voy a mostrarle algo, pero necesito que se prepare. Lo que está a punto de ver, va a ser difícil. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No entendía de qué estaba hablando. ¿Qué podían mostrar esas cámaras que fuera tan terrible? No comprendo, le dije. ¿Qué tiene que ver esto con mi bolso? Su bolso está aquí, ¿está seguro?, respondió rápidamente. Pero antes de dárselo, necesito que vea esto. He estado debatiendo si decirle o no. Durante semanas, y cuando la vi regresar sola esta noche, supe que era el momento. ¿Semanas? ¿De qué estaba hablando? Se sentó frente a los monitores y comenzó a retroceder las grabaciones. Pasó por las imágenes de esa noche, de nuestra cena, siguió retrocediendo más y más hasta que se detuvo en una grabación de ese mismo día, pero más temprano. La hora en la esquina de la pantalla marcaba la 1:30 de la tarde. Mire esto, dijo, y presionó play. La imagen mostró la entrada del restaurante. Era un día normal. Algunos clientes entrando y saliendo. Y entonces lo vi. Vi a Marcos entrando por la puerta principal. Eso es mi esposo, dije, confundida. Pero él estaba trabajando a esa hora. Daniel no dijo nada. Solo siguió reproduciendo el vídeo. Marcos no estaba solo. Una mujer entró justo detrás de él. Era joven, tal vez 25 años. Cabello rubio largo, vestido rojo ajustado, tacones altos. Ella se reía de algo que él había dicho. Él tenía su mano en la parte baja de su espalda, guiándola hacia adentro. Sentí que mi estómago se apretaba. Pero intenté mantener la calma. Tal vez era una colega del trabajo. Tal vez era una reunión de negocios. Siga mirando, dijo Daniel en voz baja. El vídeo cambió a una cámara diferente, esta mostraba el interior del restaurante. Vi a Marcos y a la mujer siendo llevados a una mesa. No cualquier mesa. La misma mesa donde habíamos cenado esa noche para nuestro aniversario. Se sentaron uno frente al otro. Ella se inclinó hacia adelante, sonriendo. Él tomó su mano sobre la mesa. La forma en que la miraba, esa forma en que solía mirarme a mí hace años. El mesero les trajo vino. Ellos brindaron. Se besaron sobre la mesa. No fue un beso rápido o casual. Fue largo, apasionado, el tipo de beso que das cuando no puedes esperar para estar a solas con alguien.
Mis piernas comenzaron a temblar. Me agarré del escritorio para no caerme. Daniel se levantó inmediatamente y acercó una silla para que me sentara. Lo siento, dijo. Lo siento tanto. Pero necesitaba que supiera. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, y mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. ¿Cuánto tiempo ha estado viniendo aquí con ella? Daniel titubeó. Los he visto juntos al menos una vez por semana durante los últimos 3 meses. Siempre vienen a la hora del almuerzo. Siempre piden la misma mesa. 3 meses. 3 meses de mentiras. 3 meses de él diciéndome que trabajaba hasta tarde, que tenía reuniones importantes, que confiara en él. Hay más, dijo Daniel suavemente. Adelantó el vídeo un poco. Ahora mostraba a Marcos y a la mujer saliendo del restaurante. Él tenía su brazo alrededor de su cintura. Ella apoyaba su cabeza en su hombro. Se veían como una pareja de recién casados, completamente perdidos el uno en el otro. La cámara del estacionamiento los captó subiendo al carro de Marcos. El mismo carro en el que yo había llegado esa noche. El carro que compartíamos. El vídeo mostró el carro saliendo del estacionamiento y desapareciendo en el tráfico. Me quedé sentada allí, mirando la pantalla en blanco después de que el vídeo terminara. No podía procesar lo que acababa de ver. Mi cerebro se negaba a aceptarlo. Este era Marcos. Mi Marcos. El hombre con quien había pasado 10 años de mi vida. El hombre que prometió amarme en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no lo vi antes? Todas las señales estaban ahí. Los mensajes de texto que escondía. Las llamadas que tomaba en otra habitación. Las noches que llegaba tarde oliendo a perfume que no era el mío. Los fines de semana que de repente tenía que trabajar. Yo había notado todo eso, pero lo había justificado. Lo había ignorado. Había elegido creer en él en lugar de confiar en mis propios instintos. ¿Por qué?, le pregunté a Daniel. ¿Por qué me está mostrando esto? Él se sentó en la silla junto a mí. Por primera vez, lo miré realmente. Tenía ojos amables, una sonrisa triste. Parecía genuinamente afectado por lo que acababa de mostrarme. Porque usted merece saber la verdad, dijo. He trabajado en este restaurante durante 5 años. He visto a muchas parejas venir y ir. Pero ustedes, cada vez que venían juntos, yo notaba cómo él la miraba. O mejor dicho, cómo no la miraba. Y luego comencé a verlo con ella, y la forma en que la miraba a ella era completamente diferente. Intenté decirme a mí mismo que no era mi problema, que debía mantenerme al margen. Pero cada vez que usted venía aquí con él, sonriendo, claramente sin saber nada, me sentía cómplice de su engaño. Hizo una pausa, mirando al suelo. Tal vez estoy cometiendo un error al decirle esto. Tal vez no es mi lugar. Pero no podía seguir viendo cómo él la engañaba mientras usted seguía confiando en él. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. No podía detenerlas. Todo el dolor, la traición, la humillación, salía en esas lágrimas. ¿Cuánta gente sabía? ¿Cuántos meseros, cocineros, otros clientes habían visto a mi esposo con su amante y habían guardado silencio? Daniel me pasó una caja de pañuelos. Me dejó llorar sin decir nada, sin intentar consolarme con palabras vacías. Solo estuvo allí, presente, testigo silencioso de mi mundo desmoronándose. Después de lo que pareció una eternidad, logré recomponerme lo suficiente para hablar. ¿Puede darme una copia de esas grabaciones?, pregunté. Mi voz sonaba plana, sin emoción. Ya no estaba triste. Estaba enojada. Estaba determinada. Daniel asintió. Ya tengo todo guardado en esta memoria USB, dijo, sacando un pequeño dispositivo del cajón de su escritorio. Está todo aquí.
Todas las veces que vinieron juntos. Todas las fechas. Todo. Tomé la memoria USB. Era tan pequeña, tan insignificante, pero contenía la evidencia que destruiría mi matrimonio. Gracias, le dije, y lo decía en serio. Sé que esto fue difícil para usted también. Él me dio mi bolso. Me acompañó hasta mi carro. Antes de que me fuera, me dijo algo que nunca olvidaré. Usted es una mujer increíble, señora Elena. No sé por qué él haría esto, pero sé que usted merece mucho mejor. Sea fuerte. Va a superarlo. Conduje a casa en piloto automático. Mis manos sostenían el volante, mis pies presionaban los pedales, pero mi mente estaba en blanco. No pensaba en nada. No sentía nada. Era como si me hubiera desconectado de la realidad. Cuando llegué a casa, Marcos estaba dormido. Roncaba suavemente, completamente ajeno al hecho de que su mundo estaba a punto de colapsar también. Miré a este hombre con quien había compartido una cama durante 10 años y me di cuenta de que no lo conocía en absoluto. Era un extraño. Un mentiroso. Un fraude. Pero no lo desperté. No le grité. No hice ninguna escena dramática. En cambio, fui al estudio, encendí mi laptop y conecté la memoria USB. Pasé toda la noche mirando las grabaciones. Tomé capturas de pantalla. Anoté fechas. Creé una carpeta completa de evidencia. Si íbamos a divorciarnos, y definitivamente íbamos a divorciarnos, yo iba a estar preparada. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que actuar normal. Tuve que sonreír cuando Marcos llegaba a casa. Tuve que cocinar cenas. Tuve que dormir junto a él. Tuve que pretender que todo estaba bien mientras por dentro me estaba muriendo. Pero usé ese tiempo sabiamente. Hablé con un abogado. Reuní todos nuestros documentos financieros. Abrí mi propia cuenta bancaria. Transferí la mitad de nuestros ahorros. Documenté todo lo que habíamos comprado juntos, todo lo que habíamos construido. Una semana después, cuando todo estaba en orden, finalmente le dije. Llegó a casa del trabajo como cualquier otro día. Yo estaba sentada en la sala, con los papeles del divorcio en la mesa frente a mí. ¿Qué es esto?, preguntó, confundido. Esto es el final de nuestro matrimonio, respondí calmadamente. Sé lo de ella. Sé todo. Tengo pruebas. Tengo vídeos. Tengo fechas. Así que no intentes negarlo, no intentes mentir más. Debiste ver su cara. Primero fue shock, luego negación, luego pánico. Intentó explicar. Dijo que era un error. Que no significaba nada. Que me amaba a mí. Todas las mentiras predecibles que dicen los infieles cuando son descubiertos. Pero yo estaba más allá de las explicaciones. Estaba más allá del perdón. Le mostré algunas de las capturas de pantalla. Le dije que todo lo que necesitaba saber estaba en manos de mi abogado. Puedes quedarte aquí esta noche, le dije. Pero mañana quiero que empaques tus cosas y te vayas. Podemos hacer esto de manera civilizada o podemos hacer que sea difícil. Tú eliges. Él eligió cooperar. Supongo que se dio cuenta de que no tenía otra opción. Los siguientes meses fueron un borrón de papeleo, reuniones con abogados, división de bienes. Vendimos la casa. Dividimos los muebles. Separamos nuestras vidas. No hubo grandes peleas. No hubo drama. Solo el final tranquilo y triste de algo que alguna vez pensé que duraría para siempre. La gente me preguntaba cómo podía estar tan calmada, tan compuesta. La verdad es que ya había hecho todo mi llanto esa noche en la oficina de Daniel. Ya había procesado mi dolor. Para cuando confronté a Marcos,
ya estaba sanando. El divorcio se finalizó 6 meses después. Fue extrañamente anticlimático. Solo un juez firmando papeles, declarando oficialmente que nuestro matrimonio había terminado. Salí de esa corte sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Pasaron los meses. Me mudé a un apartamento pequeño en el otro lado de la ciudad. Empecé terapia. Me reconecté con amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Lentamente, comencé a reconstruir mi vida. Y Daniel, él seguía siendo el gerente del restaurante Bella Vista. Al principio, evité ese lugar. Demasiados recuerdos dolorosos. Pero un día, meses después del divorcio, decidí enfrentar esos demonios. Hice una reservación y fui sola. Cuando entré, Daniel estaba en la entrada, saludando a los clientes. Sus ojos se iluminaron cuando me vio. Señora Elena, dijo, y luego se corrigió. Perdón, solo Elena. Solo Elena está bien, respondí con una sonrisa genuina. Me llevó a una mesa, pero no la mesa donde solía sentarme con Marcos. Una diferente, junto a la ventana, con una hermosa vista de la ciudad. ¿Cómo has estado?, preguntó con cuidado. Mejor, le dije honestamente. Mucho mejor. Ordenamos comida. Él se sentó conmigo durante su descanso. Hablamos sobre todo y nada. Su infancia en un pueblo pequeño. Mi nuevo trabajo. El libro que estaba leyendo. Las clases de yoga que había empezado a tomar. Era fácil hablar con él. Natural. No tenía que pretender ser alguien que no era. No tenía que esconder mis cicatrices o fingir que todo era perfecto. Esa cena se convirtió en otra. Y otra. Y otra. Lentamente, sin que ninguno de los dos realmente lo planificara, comenzamos a pasar más tiempo juntos. No como una pareja todavía, solo como amigos. Amigos que disfrutaban la compañía del otro. Amigos que podían ser honestos y vulnerables. Daniel me confesó que había estado admirándome desde lejos durante años. Desde la primera vez que vine al restaurante con Marcos. Dijo que había algo en la forma en que yo sonreía, en la forma en que trataba al personal, que lo hacía querer conocerme mejor. Pero nunca cruzó esa línea. Nunca fue inapropiado. Nunca interfirió mientras yo estaba casada. Hasta esa noche. La noche que cambió todo. No debí haberte mostrado eso, me dijo una vez, meses después. Técnicamente violé varias reglas al darte esas grabaciones. Pude haber perdido mi trabajo. ¿Te arrepientes?, le pregunté. Ni por un segundo, respondió sin dudarlo. No podía dejarte seguir viviendo esa mentira. Merecías saber la verdad. Merecías tener la opción de elegir tu propio camino. Y eligió darme esa opción sabiendo que no ganaría nada de ello. Lo hizo porque era lo correcto. No sé exactamente cuándo la amistad se convirtió en algo más. Tal vez fue la noche que me hizo reír tan fuerte que escupí mi vino. Tal vez fue la tarde que pasamos caminando por el parque, hablando sobre nuestros sueños y miedos. Tal vez fue el momento en que me di cuenta de que esperaba con ansia sus mensajes de texto, sus llamadas, su compañía. No fue como con Marcos. No fue esa pasión loca e imprudente. Era algo más profundo. Más estable. Más real. Era confianza. Era respeto. Era amistad que lentamente se transformaba en amor. Un año después de mi divorcio, Daniel y yo nos hicimos oficialmente novios. 2 años después, nos mudamos juntos. 3 años después, me propuso matrimonio en ese mismo restaurante, en esa mesa junto a la ventana donde tuvimos nuestra primera cena después de mi divorcio. Sé que tienes razones para desconfiar del matrimonio, me dijo cuando se arrodilló. Sé que te lastimaron profundamente. Pero prometo ser diferente.
Prometo ser honesto siempre. Prometo nunca hacerte dudar de mi amor. Y le creí. Porque él ya me había mostrado quién era. No con palabras, sino con acciones. No con promesas vacías, sino con consistencia diaria. Nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima. Solo nuestros amigos más cercanos y familia. Nada elaborado o pretencioso. Solo dos personas que se amaban prometiéndose ser compañeros en esta vida. Marcos intentó contactarme algunas veces después del divorcio. Mensajes de texto pidiendo disculpas. Correos electrónicos diciendo que había cometido un error. Una vez incluso apareció en mi apartamento, rogando una segunda oportunidad. Le dije que no con firmeza pero sin enojo. Porque ya no estaba enojada. Ya no sentía nada por él. Él era alguien que conocí en otra vida, en otra versión de mí misma. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si nunca hubiera olvidado ese bolso. Si nunca hubiera regresado al restaurante esa noche. ¿Cuánto tiempo más habría vivido en esa mentira? ¿Meses? ¿Años? ¿Habría descubierto la verdad eventualmente o habría seguido en la ignorancia, desperdiciando mi vida con alguien que no me valoraba? No lo sé. Pero estoy agradecida de que sucedió como sucedió. Estoy agradecida por ese bolso olvidado. Estoy agradecida por la valentía de Daniel al mostrarme la verdad. Estoy agradecida por la fuerza que encontré para terminar esa relación y comenzar de nuevo. La vida es extraña. A veces las peores cosas que nos pasan terminan llevándonos a las mejores. A veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Marcos se casó con su amante eventualmente. No sé si son felices. Honestamente, no me importa. Ella puede quedarse con él y con todas las mentiras que vienen con ese paquete. Yo tengo algo mejor. Tengo a alguien que me eligió cuando no tenía que hacerlo. Alguien que arriesgó su trabajo para asegurarse de que yo conociera la verdad. Alguien que me esperó pacientemente mientras sanaba. Alguien que me ama no a pesar de mis cicatrices, sino incluyéndolas. Todavía vamos al restaurante Bella Vista. Es nuestro lugar especial ahora. Pero Daniel ya no trabaja allí. Abrió su propio restaurante hace un año, uno pequeño pero acogedor en el barrio donde vivimos. Yo lo ayudo a manejar el negocio. Trabajamos juntos, construimos juntos, soñamos juntos. Y cada vez que entramos a ese restaurante original, miramos esa mesa donde todo comenzó a cambiar, nos sonreímos recordando el camino tortuoso que nos trajo hasta aquí. Porque a veces la traición te rompe. Pero si tienes suerte, si eres lo suficientemente valiente, esos pedazos rotos pueden reconstruirse en algo más hermoso de lo que jamás imaginaste posible. Mi vida no es perfecta. Todavía hay días difíciles. Todavía hay momentos en que las viejas heridas duelen. Pero ahora tengo a alguien a mi lado que me sostiene cuando esos momentos llegan. Alguien que me recuerda mi valor. Alguien que ve en mí lo que Marcos nunca pudo ver. Y eso hace toda la diferencia. La moraleja de esta historia no es que todos los finales sean felices. No lo son. Muchas veces la vida es dura y las personas nos lastiman y las cosas no salen como planeamos. Pero la moraleja es esta: la verdad siempre es mejor que una mentira cómoda. El dolor de descubrir una traición es intenso pero temporal. El dolor de vivir en la ignorancia es constante y silencioso, carcomiendo tu alma poco a poco sin que siquiera lo notes. Si hay algo en tu vida que no se siente bien, confía en ese instinto. Si alguien te está haciendo dudar de tu propia realidad, cuestiona eso. Si estás en una relación donde tienes que ser menos de lo que eres para que funcione, sal de allí. Mereces la verdad. Mereces el respeto. Mereces a alguien que te elija todos los días, no solo cuando es conveniente. Y a veces, solo a veces, la persona que te muestra la verdad termina siendo la persona que estaba destinada a compartir tu vida desde el principio. Solo que ninguno de los dos lo sabía todavía.
Las cámaras de seguridad de ese restaurante capturaron más que una infidelidad. Capturaron el momento exacto en que mi vida cambió de dirección. El momento en que dejé de ser la mujer que aceptaba menos de lo que merecía y me convertí en la mujer que exigía más. Y por eso, por más doloroso que fue, nunca me arrepentiré de haber visto ese vídeo. Porque me liberó. Y esa libertad eventualmente me llevó al amor verdadero. El día que Daniel me propuso matrimonio, no fue solo un momento romántico. Fue la culminación de un viaje que comenzó con dolor pero terminó con redención. Recuerdo que cuando sacó el anillo, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que desde el primer día que me vio entrar a ese restaurante con Marcos, hace más de 6 años, sintió algo que no podía explicar. Era como si su alma reconociera a la mía, pero el momento no era el correcto. Me dijo que cada vez que nos veía cenar juntos, él se preguntaba cómo sería conversar conmigo, conocer mis pensamientos, escuchar mi risa sin las barreras de ser solo el gerente y la cliente. Cuando me mostró las grabaciones esa noche, Daniel sabía perfectamente que podía perder su trabajo. El dueño del restaurante tenía reglas estrictas sobre la privacidad de los clientes y el uso de las cámaras de seguridad. Pero él tomó esa decisión consciente de arriesgar su carrera porque, en sus palabras, no podía vivir consigo mismo sabiendo que yo seguía en la oscuridad. Me contó que había pasado noches sin dormir debatiendo qué hacer, consultando con su hermana mayor, incluso hablando con un amigo abogado para entender las consecuencias legales. Al final, decidió que mi bienestar era más importante que su seguridad laboral. Lo que no sabía entonces era que Marcos había estado llevando a diferentes mujeres a ese restaurante durante los últimos 2 años. Daniel me confesó esto meses después, cuando nuestra relación ya estaba establecida y yo estaba lo suficientemente fuerte para escucharlo. La mujer del vestido rojo no fue la primera. Hubo al menos otras 4 antes que ella. Daniel había visto el patrón repetirse una y otra vez. Marcos llegaba con una mujer nueva cada ciertos meses, la trataba como si fuera lo más importante del mundo, y luego aparecía conmigo como si nada hubiera pasado. Esa fue la razón por la que Daniel finalmente decidió actuar. El proceso de divorcio reveló cosas que nunca imaginé. Mi abogada descubrió que Marcos había estado sacando dinero de nuestra cuenta de ahorros durante meses, pequeñas cantidades que yo nunca noté porque él manejaba las finanzas. En total, había gastado casi $20.000 en sus aventuras. Hoteles lujosos, cenas caras, joyas que nunca me dio a mí. Cuando confronté a su abogado con la evidencia, Marcos no tuvo más opción que aceptar un acuerdo que me favorecía. Me quedé con el 60% de nuestros bienes compartidos, la casa se vendió y recibí la mayor parte de las ganancias. La amante del vestido rojo, cuyo nombre descubrí que era Valentina, tenía apenas 24 años. Era asistente en la misma empresa donde Marcos trabajaba como director de marketing. Él era su jefe directo. Cuando esto salió a la luz durante el divorcio, la empresa inició una investigación interna. Resultó que Marcos había violado múltiples políticas de la compañía sobre relaciones en el lugar de trabajo y abuso de poder. Lo despidieron 3 semanas después de que presenté los papeles de divorcio. Su carrera, que tanto había valorado, se desmoronó tan rápido como nuestro matrimonio. Mi familia reaccionó de maneras inesperadas cuando les conté la verdad. Mi madre, quien siempre adoró a Marcos, lloró durante horas. Se sentía culpable por haberme presionado tanto para que me casara joven, por haberme dicho que él era un buen partido y que debía aferrarme a él. Mi padre, por otro lado, confesó que nunca confió completamente en Marcos. Dijo que había algo en su forma de ser que no le convencía, pero que nunca dijo nada porque yo parecía feliz. Esa conversación me hizo darme cuenta de cuánto había ignorado las señales de alerta que otros veían claramente. Daniel y yo tomamos las cosas muy despacio al principio. Nuestra primera cita real, fuera del restaurante, fue 3 meses después de mi divorcio. Fuimos a un pequeño café en el parque, caminamos durante horas y hablamos. Me contó sobre su divorcio anterior, hace 5 años, cuando su exesposa lo dejó por su mejor amigo. Me habló del dolor de esa traición, de cómo tardó años en volver a confiar.
Compartimos nuestras cicatrices, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Fue la conversación más honesta que había tenido con alguien en años. Una de las cosas más difíciles fue enfrentar a los amigos que Marcos y yo teníamos en común. Algunos eligieron su lado, creyendo su versión de que yo había exagerado, que estaba siendo dramática. Otros desaparecieron, incómodos con tener que elegir entre nosotros. Pero hubo 3 amigas que se quedaron conmigo, que me apoyaron sin juicio, que me dejaron llorar en sus hombros cuando el dolor era demasiado. Carla, Sofía y Patricia se convirtieron en mi sistema de soporte, las hermanas que elegí durante el momento más oscuro de mi vida. El terapeuta al que empecé a ver me ayudó a entender algo fundamental. Me hizo ver que había señales de la infidelidad de Marcos desde el principio de nuestro matrimonio, pero que yo había desarrollado una habilidad increíble para justificar lo injustificable. Me mostró que mi autoestima estaba tan baja que había aceptado migajas de afecto cuando merecía un festín completo. Las sesiones fueron dolorosas, enfrentar esas verdades sobre mí misma fue más difícil que enfrentar las mentiras de Marcos. Pero fue necesario para mi sanación. Valentina intentó contactarme 6 meses después del divorcio. Me envió un mensaje largo por redes sociales, disculpándose y diciendo que no sabía que Marcos estaba casado al principio. Afirmaba que cuando se enteró, ya estaba enamorada y él le prometió que me dejaría. Le respondí una sola vez, diciéndole que no necesitaba sus disculpas, que ella podía quedarse con él y descubrir por sí misma quién era realmente. 2 meses después, me enteré por conocidos mutuos que él la había engañado a ella también. El ciclo continuaba, solo que ahora yo estaba fuera de él. La noche antes de mi boda con Daniel, tuve una pesadilla sobre Marcos. Soñé que aparecía en la ceremonia, interrumpiendo los votos, reclamándome como suya. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Daniel me encontró en la cocina a las 3 de la mañana, tomando té de manzanilla. Se sentó conmigo sin hacer preguntas, solo sostuvo mi mano hasta que el sol comenzó a salir. Esa fue la diferencia entre ellos. Marcos siempre necesitaba explicaciones, controlaba mis emociones. Daniel estaba presente, permitiéndome sentir sin juicio. El restaurante que Daniel abrió se llama Nuevo Comienzo, un nombre que elegimos juntos. Está diseñado para ser un espacio acogedor donde las personas puedan celebrar momentos importantes de sus vidas. En la pared principal, hay una cita que Daniel insistió en poner: a veces el final de algo es solo el comienzo de algo mejor. No le dijimos a nadie, pero esa frase resume perfectamente nuestra historia. El restaurante se llenó desde el primer día, y ahora tenemos una lista de espera de 2 semanas para reservaciones. Mi hermana menor, Andrea, me confesó algo impactante un año después de mi divorcio. Me dijo que Marcos había intentado coquetear con ella en mi fiesta de cumpleaños número 30, apenas 2 años atrás. Ella lo rechazó inmediatamente y se sintió tan incómoda que casi me lo cuenta ese mismo día, pero tuvo miedo de que no le creyera, de que destruyera nuestra relación de hermanas. Cuando me lo contó, ya no sentí dolor, solo una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Marcos no era solo infiel, era un depredador que no respetaba ningún límite. El primer aniversario de mi divorcio lo celebré de una manera inusual. Invité a Carla, Sofía, Patricia y Daniel a una cena en mi apartamento. Preparé una comida elaborada, serví vino caro, y al final de la noche, quemé mi vestido de novia en un pequeño ritual en mi balcón. Mientras las llamas consumían la tela blanca, sentí como si estuviera quemando la última conexión con esa versión de mí que aceptaba menos de lo que merecía. Mis amigas aplaudieron, Daniel me abrazó, y esa noche dormí mejor que en años. Marcos perdió más que solo nuestro matrimonio. Su reputación en la industria quedó destruida después de que lo despidieron. Las empresas en nuestro campo son un mundo pequeño, y todos se enteraron de por qué lo habían despedido. Tuvo que mudarse a otra ciudad para encontrar trabajo, aceptando un puesto mucho menos importante con un salario significativamente menor. Su familia, que me adoraba, cortó contacto con él durante meses, decepcionados por lo que había hecho. Su madre me llamó llorando,
disculpándose como si ella fuera responsable de las acciones de su hijo. Una cosa que nunca le conté a nadie hasta ahora es que en los primeros días después de descubrir la infidelidad, consideré perdonarlo. Marcos vino a rogarme con lágrimas en los ojos, prometiendo que terminaría todo con Valentina, que iríamos a terapia de pareja, que haría lo que fuera necesario. Durante exactamente 48 horas, pensé en darle una segunda oportunidad. Pero entonces recordé las grabaciones, vi la forma en que la miraba a ella, y supe que no era solo un error. Era quien él realmente era, y ninguna cantidad de terapia cambiaría eso. Daniel me presentó a sus padres 6 meses después de que empezamos a salir oficialmente. Estaba nerviosa, preocupada de que me juzgaran por ser una mujer divorciada, por venir con equipaje emocional. Pero su madre me abrazó en el momento en que me vio y me dijo que su hijo no había parecido tan feliz en años. Su padre, un hombre de pocas palabras, me tomó aparte antes de irnos y me dijo que Daniel había esperado mucho tiempo por alguien como yo. Me di cuenta de que esta familia era diferente, que valoraban la honestidad y la autenticidad por encima de las apariencias perfectas. El día de nuestra boda fue completamente diferente a mi primer matrimonio. No hubo 200 invitados ni un vestido de miles de dólares. Fueron 30 personas que realmente amábamos, en un jardín pequeño, con un vestido sencillo color marfil que compré en una boutique local. No hubo protocolo rígido ni pretensiones. Hubo risas, lágrimas genuinas de felicidad, y votos que escribimos nosotros mismos. Cuando Daniel dijo, "Te elijo hoy y te elegiré cada día después de este", supe que esta vez era real. Uno de los momentos más sanadores vino de un lugar inesperado. El mesero que nos atendió la noche de mi aniversario con Marcos, el que me saludó cuando regresé por mi bolso, se acercó a mí en la boda de Daniel y yo. Resultó que era primo lejano de Daniel. Me dijo que esa noche, después de que Daniel me mostró las grabaciones, él había querido decirle que estaba cometiendo un error, que se estaba metiendo en problemas. Pero Daniel le respondió que algunos riesgos valían la pena, que algunas personas merecían ser salvadas incluso si costaba todo. Mi nuevo trabajo en el restaurante de Daniel me dio un propósito que no sabía que necesitaba. Manejo las redes sociales, las reservaciones y parte de la experiencia del cliente. Descubrí que tenía un talento natural para crear conexiones con las personas, para hacer que se sintieran bienvenidas y valoradas. Varios clientes regulares me han dicho que el ambiente del restaurante se siente como estar en casa. Es irónico que en mi matrimonio con Marcos nunca me sentí valorada, pero en este negocio que construí con Daniel, finalmente encontré mi voz. La terapia también me ayudó a entender mi papel en permitir el comportamiento de Marcos. No fui responsable de su infidelidad, eso fue 100% su elección. Pero sí fui responsable de ignorar las señales, de no valorarme lo suficiente para exigir respeto. Mi terapeuta me enseñó que el amor propio no es egoísta, que establecer límites no es ser difícil. Esas lecciones transformaron no solo mi relación romántica con Daniel, sino todas mis relaciones. Aprendí a decir no. Aprendí que estaba bien priorizar mi felicidad. Hay algo poético en el hecho de que el mismo lugar donde Marcos me traicionó se convirtió en el lugar donde encontré el amor verdadero. El restaurante Bella Vista, que podría haber sido solo un sitio de dolor, se transformó en el lugar donde mi vida cambió para mejor. A veces paso por ahí cuando voy al centro, y siempre le sonrío al edificio, agradecida por lo que representó en mi historia. Sin ese lugar, sin esas cámaras de seguridad, podría haber pasado años más en esa mentira. Daniel me contó que el dueño del restaurante Bella Vista nunca supo lo que hizo esa noche. Si lo hubiera sabido, definitivamente lo habría despedido. Pero Daniel guardó el secreto, y yo también. Fue nuestro pacto silencioso, el momento que nos conectó antes de que realmente nos conociéramos. Años después, cuando el dueño se enteró de que Daniel y yo estábamos juntos, asumió que nos habíamos conocido como cliente y gerente y que todo había sido inocente. Nunca lo corregimos. Algunos secretos están bien guardados. La reconciliación con mi autoestima fue el trabajo más duro que he hecho. Tuve que desaprender años de ponerse a mí misma en segundo lugar, de medir mi valor por cuanto amaba a Marcos,
de creer que no merecía mejor. Daniel fue paciente con este proceso, nunca presionó, nunca exigió más de lo que estaba lista para dar. Celebró cada pequeño paso que daba hacia amarme a mí misma. El día que finalmente pude mirarme en el espejo y decir, soy suficiente, sin una pizca de duda, lloré. Y él lloró conmigo, orgulloso de la mujer en la que me había convertido. Suscríbete para más historias que cambian vidas. 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 Vidas.